Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Al leer este texto, puedo dirigirme a ustedes con el mismo lenguaje que los santos ángeles dirigieron a los pastores que cuidaban sus rebaños de noche. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, porque en este texto se encuentra la primera promesa que se hizo de un Salvador a la apóstata raza de Adán. Generalmente buscamos a Cristo solo en el Nuevo Testamento, pero el cristianismo, en cierto sentido, está muy cerca de ser tan antiguo como la creación misma. Es maravilloso observar cuán gradualmente Dios reveló a su Hijo a la humanidad. Él comenzó con la promesa de ese texto y así permaneció el elegido hasta el tiempo de Abraham. Para Abraham, Dios hizo algunas otras revelaciones de su consejo eterno con respecto a la redención del hombre. Después, en diversas ocasiones y de diversas maneras, Dios habló a los padres por medio de los profetas hasta que finalmente el Señor Jesús mismo se manifestó en carne y vino y fue tabernáculo entre nosotros. Esta primera promesa ciertamente debió ser oscura para nuestros primeros padres, en comparación con la gran luz que disfrutamos nosotros. Y sin embargo, a pesar de lo oscura que era, podemos estar seguros de que forjaron sobre ella sus esperanzas de salvación eterna y de que por esa fe fueron salvados. Pero, ¿cómo es que llegaron a necesitar de tal promesa y cuál es el alcance y significado de ella? Pretendo, si Dios lo permite, hacer de eso el tema de esta meditación. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. George Whitefield. La caída del hombre está escrita en caracteres demasiado legibles para no ser entendidos. Aquellos que la niegan, al negarla, la demuestran, porque los mismos paganos confesaron y se lamentaron. Podían ver las corrientes de corrupción que corrían por toda la raza humana, pero no podían rastrearlas hasta la fuente. Antes de que Dios diera una revelación de su Hijo, el hombre era un enigma para sí mismo, y Moisés despliega más en este capítulo, del cual se toma el texto, de lo que toda la humanidad podría haber sido capaz de descubrir por sí misma, aunque hubiera estudiado el tema por toda la eternidad. En el capítulo anterior, Moisés nos dio un relato completo sobre cómo Dios habló y el mundo vino a ser, y especialmente sobre cómo formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló el aliento de vida, de modo que se convirtió en un alma viviente. Se convocó un concilio de la Trinidad concerniente a la formación de esta hermosa criatura. El resultado de ese concilio fue: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Notablemente, Moisés repite estas palabras para que podamos prestar especial atención a nuestro origen divino. Nunca se expresó tanto en tan pocas palabras. Nadie más que un hombre inspirado por Dios podría haberlo hecho. Pero es notable que, aunque Moisés menciona que fuimos hechos a la imagen de Dios, él lo menciona solo 2 veces, y eso de manera pasajera, como si hubiera dicho: el hombre fue hecho en honor, Dios lo hizo recto, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el hombre cayó muy pronto y se volvió como las bestias que perecen, más aún como el mismo diablo, quien es escasamente digno de mención. No se nos dice qué tan pronto cayó el hombre después de haber sido creado, y por lo tanto, lo más sabio es no pensar más de lo que está escrito, y creo que aquellos que suponen que el hombre cayó el mismo día en que fue creado, no tienen suficientes bases para tal opinión. Las muchas cosas que están agrupadas en el capítulo anterior, tales como la formación de la esposa de Adán, dar nombres a las bestias y ponerlo en el jardín que Dios plantó,
creo que requieren un espacio de tiempo bastante más largo que un día. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en esto. El hombre no duró mucho. ¿Qué tanto o qué tan poco tiempo? No intentaré determinarlo, pues nos es más importante preguntar cómo cayó de su firmeza y cómo fue el aumento y el progreso de la tentación que prevaleció sobre él. El recuento que se nos dio en este capítulo al respecto es muy completo y puede servirnos de mucho con la ayuda de Dios para hacer algunas observaciones al respecto. Dice Génesis 3:31, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aunque esta era una verdadera serpiente, el que hablaba no era otro sino el diablo. De ahí quizás es que fue llamado la serpiente antigua, porque tomó posesión de la serpiente cuando vino a engañar a nuestros primeros padres. El diablo tal vez envidió la felicidad del hombre que fue creado, como algunos piensan, para suplir el lugar de los ángeles caídos. Dios hizo al hombre recto y con todo el poder para permanecer firme si lo hubiera hecho. Por lo tanto, era justo para soportar la tentación. Si él caía, no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Pero, ¿cómo debía Satanás impulsar su caída? Él no podía hacerlo por su poder, lo intenta por lo tanto con política, tomando posesión de una serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Del mismo modo, los hombres que están llenos de astucia, pero que no tienen piedad, son solo máquinas para que el diablo trabaje tal como le plazca. Dice el texto, la cual dijo a la mujer. Aquí hay un ejemplo de su astucia. Él le dice a la mujer, al vaso más débil, y cuando ella estaba sola sin su marido, y por lo tanto era más propensa a ser vencida, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estas palabras ciertamente se dicen en respuesta a algo que el diablo vio o escuchó. Con toda probabilidad, la mujer estaba en ese momento cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque poco después la encontramos arrancando un fruto de él. Tal vez ella podría haber estado mirando y preguntándose, ¿qué clase de árbol era ese que era más que los otros y que ella y su esposo tenían prohibido tomar de él? Satanás, viendo esto, y codiciando llevarla a un diálogo con él, porque si el diablo puede persuadirnos de no oponerle resistencia, sino de entrar en comunión con él, habrá ganado un gran punto. Él pues le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que hace es persuadir, de ser posible, para que se tengan pensamientos duros sobre Dios. Esta es su forma general de tratar con los hijos de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué? Dios plantó un jardín y te colocó en medio de él solo para molestarte y confundirte. Ha plantado un jardín y no te permite tomar ninguno de sus frutos. Era imposible para él hacer una pregunta más ingeniosa para sus fines, porque Eva estaba aquí, aparentemente obligada a responder y vindicar la bondad de Dios. Y por lo tanto, dice en los versículos 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La primera parte de la respuesta fue correcta. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios no nos ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. No, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Y parece ser que incluso del árbol de la vida, que era como un sacramento para el hombre en el estado de inocencia. Hay un solo árbol en medio del jardín, del cual Dios ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí, ella comienza a deformarse, y el pecado comienza a concebir en su corazón. Ya ha recibido algo del veneno de la serpiente hablando con ella, lo que no debería haber hecho en absoluto, porque ella podría fácilmente haber supuesto que no podría ser un ser bueno el que le hiciera semejante pregunta e insinuara tales pensamientos deshonrosos sobre Dios.
Por lo tanto, ella debería haber huido de la serpiente y no haberse detenido a charlar con ella en absoluto. Inmediatamente aparecen los efectos negativos en ella. Ella comienza a suavizar la amenaza divina. Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás, o muriendo morirás. Pero Eva dice: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Podemos estar seguros de que hemos caído o que comenzamos a caer en la tentación cuando comenzamos a pensar que Dios no es tan serio en su palabra con respecto a la ejecución de sus amenazas contra el pecado. Satanás lo sabía y por lo tanto ingeniosamente le dijo a la mujer: no moriréis. De una manera insinuante le dijo: no moriréis ciertamente. Dios no será tan cruel como para condenarte solo por comer un fruto. No puede ser. ¡Ay! ¿A cuántos Satanás ha llevado cautivos a su voluntad, convenciéndolos de que seguramente no morirán, que los tormentos del infierno no serán eternos, que Dios es todo misericordia y que por lo tanto no castigará unos años de pecado con una eternidad de miseria? Pero Eva muy pronto encontró que Dios es tan serio como su palabra, y así lo harán todos los que siguen en pecado bajo una falsa esperanza de que ellos seguramente no morirán. También podemos entender estas palabras pronunciadas positivamente, y esto conforme a lo que sigue. Tú seguramente no morirás. Es todo un engaño, una mentira para mantenerte en una sujeción servil, porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hijo de Dios puede esperar escapar de la calumnia cuando Dios mismo fue calumniado incluso en el paraíso? Seguramente la comprensión de Eva debe haber sido en cierta medida cegada, o ella no habría sufrido la tentación de hablar de cosas tan perversas. ¿En qué odiosos colores se representa a Dios aquí? Se dice: Dios sabe que en el día que comáis de él seréis como dioses, igual a Dios. De modo que la gran tentación fue que ellos vivirían el futuro sin ningún control, iguales, si no es que superiores a Dios, superiores al Dios que los había creado, conociendo el bien y el mal. Eva podría no haber sabido lo que Satanás quiso decir con esto, pero puedes estar seguro de que ella entendía que eso era algún tipo de gran privilegio que ellos debían disfrutar. Y así, Satanás ahora señala un camino que parece correcto para los pecadores, pero no les dice que al final ese camino es la muerte. Pues bien, para darle potencia y reforzar esa tentación, con toda probabilidad, Satanás o la serpiente en este momento arrancó un fruto del árbol y lo comió delante de y antes que Eva, por lo cual Eva podría ser inducida a pensar que la sagacidad y el poder de la palabra que la serpiente tenía sobre todas las otras bestias debía deberse en gran medida a comer ese fruto, y que por lo tanto, si recibió tanta mejoría, también podría esperar un beneficio similar para ella. Todo esto creo que es claro, porque de lo contrario no veo con qué certeza se podría decir: vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo podía saber que era bueno para comer, a menos que ella hubiera visto a la serpiente alimentarse? Pero Satanás ahora comienza a ganar terreno. La lujuria había concebido en el corazón de Eva. En breve dará a luz al pecado. Y el pecado, siendo concebido, produce la muerte. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Nuestros sentidos son los puertos de desembarco de nuestros enemigos espirituales. Cuán necesaria es la resolución del santo Job: hice pacto con mis ojos. Cuando Eva comenzó a mirar el fruto prohibido con sus ojos, muy pronto comenzó a anhelarlo con su corazón. Cuando ella vio que era un árbol bueno para comer y agradable a los ojos,
Aquí estaba la lujuria de la carne y la lujuria del ojo, pero, sobre todo, un árbol que se deseaba para ser sabio, más sabia de lo que Dios la haría, o mejor dicho, tan sabia como Dios mismo. Ella tomó de su fruto y dio también a su marido, y él comió. Tan pronto como ella pecó, ella se convirtió en el tentador de su esposo. Es terrible cuando aquellos que deberían ser ayuda el uno para el otro en la gran obra de su salvación son solo promotores de la condenación mutua. Pero así es. Si nosotros mismos somos buenos, excitaremos a los demás a la bondad. Si hacemos el mal, también haremos que otros hagan lo malo. Existe una estrecha relación entre hacer y enseñar. Cuán necesario es para todos nosotros prestar atención a que nosotros mismos no pequemos, no sea que seamos factores del demonio y atrapemos quizás a nuestros parientes más cercanos y queridos. Ella dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Ay, pero qué complicación de crímenes hubo en este único acto de pecado! Aquí hay una total incredulidad de la amenaza de Dios. Aquí está la mayor ingratitud para su Creador, que tan recientemente había plantado este jardín y los colocó en él con una carta tan gloriosa y completa. Y también aquí está el mayor descuido de su descendencia, por los cuales debían permanecer firmes o caer con ellos. Aquí estaba el mayor orgullo del corazón. Querían ser iguales a Dios. Aquí está el mayor desprecio a su amenaza y su ley. El diablo aquí es acreditado y obedecido antes que Dios, y todo esto para satisfacer su apetito sensual. Nunca fue un crimen de naturaleza tan compleja cometido por ninguno aquí abajo. Nada, sino solo la apostasía y rebelión del diablo podrían igualarlo. Pero, ¿y cuáles son las consecuencias de su desobediencia? ¿Están sus ojos abiertos? Sí. Sus ojos están abiertos, pero ¡ay! Es solo para ver su propia desnudez, porque se nos dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Desnudos de Dios, desnudos de todo lo que era santo y bueno, y desprovistos de la imagen divina que antes disfrutaban. Bien podrían llamarse ahora Icabod, porque la gloria del Señor se apartó de ellos. Oh, cuán bajo cayeron entonces estos hijos de la mañana, fuera de Dios, en ellos mismos, de ser partícipes de la naturaleza divina, a la naturaleza del diablo y la bestia. Pues bien, por lo tanto, ahora sabían que estaban desnudos, no solo en cuerpo, sino también en alma. ¿Y cómo se comportan ahora que están desnudos? ¿Vuelan a Dios por perdón? ¿Buscan en Dios un manto para cubrir su desnudez? No, ahora están muertos para Dios y se volvieron terrenales, sensuales, diabólicos, y por lo tanto, en lugar de solicitar clemencia a Dios, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para vestirse. Esta es una representación viva de todo hombre natural. Vemos que estamos desnudos, nosotros en cierta medida lo confesamos, pero en lugar de buscar a Dios por socorro, arreglamos una justicia propia como nuestros primeros padres cosieron hojas de higuera con la esperanza de cubrir nuestra desnudez con eso. Pero nuestra justicia no soportará la severidad del juicio de Dios. No nos hará más bien que las hojas de higuera hicieron a Adán y Eva, es decir, ningún bien en absoluto. Y podemos estar seguros de que eso no les hizo ningún bien en lo absoluto, porque dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escucharon la voz del Señor Dios, o la palabra del Señor Dios, incluso al Señor Jesucristo, que es el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios. Lo escucharon pues caminar entre los árboles del jardín en el fresco del día. Una temporada, quizás cuando Adán y Eva solían ir de una manera especial y ofrecían un sacrificio de alabanza y acción de gracias por la tarde, al fresco del día. Tal vez el pecado fue cometido temprano en la mañana o al mediodía, pero Dios no los confrontaría de inmediato.
se mantuvo firme hasta el fresco del día. Y si hemos de reprender a alguien de manera efectiva, no deberíamos hacerlo al calor de la pasión, sino que esperemos hasta que el tiempo esté fresco. Pero qué terrible distorsión hay aquí. En lugar de regocijarse con la voz de su amado, en lugar de encontrarse con él con los brazos abiertos y los corazones agrandados como antes, ahora se esconden tras los árboles del jardín. ¡Ay, qué intento tan tonto fue este! Seguramente quedaron tan desnudos que deben estar vacíos. De lo contrario, ¿cómo podrían pensar en esconderse de Dios? ¿A dónde podrían huir de su presencia? Pero por su caída, habían adquirido una enemistad contra Dios. Ahora odiaban y tenían miedo de conversar con Dios su Hacedor. Y este no es nuestro caso por naturaleza. Ciertamente lo es. Trabajamos para cubrir nuestra desnudez con las hojas de la higuera de nuestra propia justicia. Nos escondemos de Dios tanto como podemos, lo cual nunca deberíamos intentar, pues no nos previene el Padre, nos muestra y dulcemente nos constriñe mediante su gracia, como aquí previno a Adán. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El Señor Dios llamó a Adán, porque de lo contrario, Adán nunca habría llamado al Señor Dios. Y dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo es que no vas a cumplir tu devocional como de costumbre? Cristianos, recuerden que el Señor guarda una cuenta cuando fallan en adorar. Cada vez que tengan la tentación de negar su asistencia, que cada uno de ustedes escuche al Señor llamándole y diciendo: «Oh hombre, oh mujer, ¿dónde estás?». ¿Acaso se podría entender de otra manera? Adán, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición está tu pobre alma? Esto es lo primero que el Señor pregunta y convence a un pecador cuando lo previene y lo llama eficazmente por su gracia. También lo llama por su nombre, porque a menos que Dios nos hable de manera particular y nos demos cuenta de dónde estamos, cuán pobres, cuán miserables, cuán ciegos, cuán desnudos estamos, nunca valoraremos la redención forjada por la muerte y la obediencia de nuestro querido Señor Jesús. Adán, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira lo cobardes que el pecado nos vuelve. Si no tuviéramos pecado, no tendríamos miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo, tu creador y dador de la ley, te mandé que no comieses? Dios sabía muy bien que Adán estaba desnudo y que había comido del fruto prohibido, pero Dios lo quería escuchar por la propia boca de Adán. Por lo tanto, Dios conoce todas nuestras necesidades antes de que lo pidamos, pero aún así insiste en que pidamos su gracia y confesemos nuestros pecados, porque mediante tales actos reconocemos nuestra dependencia de Dios, nos avergonzamos a nosotros mismos y por lo tanto damos gloria a su gran nombre. Versículo 12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Nunca fue la naturaleza más perfectamente delineada. Vean qué orgullo adquirió Adán por la caída. Qué poco dispuesto está a tomar su culpa o avergonzarse a sí mismo. Esta respuesta está llena de insolencia hacia Dios, enemistad contra su esposa e insinceridad con respecto a sí mismo, porque aquí él reflexiona tácitamente sobre Dios. La mujer que me diste para estar conmigo, como si fuera poco, si no me hubieras dado esa mujer, yo no habría comido de la fruta prohibida. Del mismo modo, cuando los hombres pecan, depositan la culpa sobre sus pasiones, luego reflexionan y culpan a Dios por darles esas pasiones. Su lenguaje es: los apetitos que nos diste nos engañaron y por lo tanto hemos pecado contra ti. Pero,
como Dios, no obstante, castigó a Adán por escuchar la voz de su esposa, entonces castigará a quienes escuchen los dictados de sus inclinaciones corruptas, porque Dios no obliga a nadie a pecar. Adán podría haber resistido las insinuaciones de su esposa. Por eso, si volteamos a ver a Dios, podremos encontrar la gracia que nos ayudará en ese momento de necesidad. El diablo y nuestro propio corazón nos tientan, pero no pueden forzarnos a consentir sin el acuerdo de nuestras propias voluntades. De modo que nuestra condenación es de nosotros mismos, como será evidenciado en el gran día, a pesar de todas las insolentes respuestas de los hombres contra Dios. Del modo que Adán habla insolentemente con respecto a Dios, así habla con enemistad contra su esposa. La mujer, o esta mujer, ella me dijo. Él le echa toda la culpa y habla de ella con mucho desprecio. Él no dice, mi esposa, mi querida esposa, sino esta mujer. El pecado rompe la unión entre los corazones más unidos. Es la ruina de la Santa Comunión. Aquellos que han sido compañeros en el pecado aquí, si mueren sin arrepentimiento, se odiarán y condenarán mutuamente en el más allá. Todas las almas condenadas son acusadoras de sus hermanos. Es igual, en cierto grado, en este lado de la tumba, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué discurso tan falso es ese? Hace uso de no menos de 15 palabras para excusarse y 1 o 2 en el texto original para confesar su falta, si es que se le puede llamar una confesión en lo absoluto. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Aquí hay 11 palabras. Y yo comí. ¿Con qué reticencia salen esas últimas palabras? ¿Qué tan rápido las pronunció? Y yo comí. Pero así es con un corazón no humillado y no regenerado. Se culpará al amigo más querido del mundo, más aún al mismo Dios, en lugar de avergonzarse a sí mismo. En este orgullo, al que todos estamos sujetos por la caída, y hasta que nuestros corazones sean quebrados y sean contritos por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, siempre estaremos acusando a Dios tontamente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el lenguaje de nadie más que de aquellos que, como David, están dispuestos a confesar sus faltas y están realmente arrepentidos por sus pecados. Este no fue el caso de Adán. Su corazón no estaba roto. Y por lo tanto, él pone la culpa de su desobediencia sobre su esposa y sobre Dios, y no sobre sí mismo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Qué gran preocupación expresa Dios en esta protesta. ¿Qué diluvio de miseria has traído sobre ti, tu marido y tu posteridad? ¿Qué es lo que has hecho? Desobedeciste a tu Dios, obedeciste al diablo y arruinaste a tu marido, del cual yo te hice ayuda. Date cuenta, ¿qué es lo que has hecho? Dios aquí la despertaría a un sentido de su crimen y peligro, y por lo tanto, por así decirlo, truena en sus oídos, porque la ley debe ser predicada a los pecadores que se autojustifican. Debemos cuidarnos de tratar de sanar antes que ver heridos a los pecadores, no sea que digamos paz, paz, donde no hay paz. Los pecadores deben escuchar los truenos del monte Sinaí antes de llevarlos al monte Sión. Me temo que aquellos que nunca predican la ley no son hábiles en la entrega de las buenas nuevas del Evangelio. Todo ministro debe ser un Boanerges, un hijo del trueno, así como un Bernabé, un hijo de consuelo. Hubo un terremoto y un torbellino antes de que el silbido suave y delicado viniera Elías. Primero, debemos mostrar a las personas que están condenadas y luego mostrarles cómo deben ser salvadas. Pero en cómo y cuándo predicar la ley y cuándo aplicar las promesas del Evangelio, en eso la sabiduría debe dirigirlos.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Ella no utiliza tantas palabras para excusarse como su esposo, pero su corazón es tan orgulloso como el suyo. ¿Qué es esto?, dice Dios, ¿qué has hecho? Dios aquí la acusa de hacerlo. Ella no se atreve a negar el hecho o decir: yo no lo he hecho, pero ella se quita toda la culpa de sí misma y la pone sobre la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Ella no dice: Señor, yo fui culpable de hablar con la serpiente. Señor, hice mal al no correr con mi esposo cuando la serpiente me hizo la primera pregunta. Señor, me declaro culpable. Yo tuve la culpa. No permitas que mi pobre esposo sufra por mi maldad. Este habría sido el lenguaje que hubiera brotado de su corazón si ella hubiera sido una verdadera penitente. Pero ambos ahora eran igual de orgullosos. Por lo tanto, ninguno echará la culpa sobre sí mismo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. He sido más puntual al comentar esta parte de su comportamiento, porque esto tiende a magnificar la gracia y nos muestra claramente que la salvación viene solo del Señor. Echemos un vistazo breve a las circunstancias miserables en que se encontraban nuestros primeros padres. Estaban legal y espiritualmente muertos, eran hijos de ira y herederos del infierno, habían comido del fruto del cual Dios les había ordenado que no comieran, y cuando se presentaron ante Dios, a pesar de que su crimen era tan complicado, no se les pudo hacer confesar. ¿Qué razón habría para no pronunciar una sentencia de muerte contra estos prisioneros del patíbulo? Son dignos de morir. ¿Cómo podría Dios, en virtud de su perfecta justicia, perdonarlos? Él había amenazado que el día en que comieran del fruto prohibido, ciertamente morirían. Si no ejecutaba esta amenaza, el diablo podría difamar al Todopoderoso. Y sin embargo, la misericordia clamó: perdona a estos pecadores, perdona a esos que son obra de tus propias manos. He aquí, entonces, la sabiduría desarrolló un plan de cómo Dios puede ser justo y sin embargo ser misericordioso, ser fiel a su amenaza, castigar la ofensa y al mismo tiempo perdonar al ofensor. Una asombrosa escena de amor divino se abre aquí a nuestra vista, que había sido desde toda la eternidad escondida en el corazón de Dios, a pesar de que Adán y Eva no fueron humillados y ni siquiera se apegaron a una sola petición de perdón. Dios inmediatamente pasa la sentencia a la serpiente y a ellos les revela un Salvador. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldito serás sobre todos los animales, y sobre toda bestia del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, debería estar sujeto, y todo su poder sería por siempre limitado y restringido. Sus enemigos lamerán el polvo, dijo el salmista. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Antes de proceder a la explicación de este versículo, no puedo sino darme cuenta de un gran error del cual es responsable el autor del devocional, Todo el deber del hombre, al hacer que este versículo contenga un pacto entre Dios y Adán, como si Dios ahora tratara personalmente con Adán, como antes de la caída. Porque, hablando del segundo pacto, en su prefacio concerniente al cuidado del alma, dice él: Este segundo pacto fue hecho con Adán, y nosotros en él después de la caída. Y brevemente está contenido en estas palabras, Génesis 3:15, donde Dios declara: la simiente de la mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Y esto fue proporcionado, como al principio, como algunas misericordias que Dios concederá y algunos deberes que nosotros debemos cumplir. Esto está exponiendo una falsedad divina, porque esas palabras no se le dijeron a Adán, estaban dirigidas solo a la serpiente. Adán y Eva
permanecieron como criminales y Dios no podía tratar con ellos porque habían roto su alianza. Y esto está muy lejos de ser un pacto en el que Dios otorgue algunas misericordias y de algunos deberes que nosotros realicemos. Aquí no hay una sola palabra que se pueda ver de esa manera. Es solamente una declaración de un regalo de salvación gratuito a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios el Padre y Dios el Hijo habían entrado en un convenio concerniente a la salvación de los elegidos desde toda la eternidad, en donde Dios el Padre prometió que si el Hijo ofreciera su alma como sacrificio por el pecado, Él vería su simiente. Ahora bien, esta es una revelación abierta de este pacto secreto y por lo tanto Dios habla en los términos más positivos. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El primer Adán, con quien Dios ya había tratado, demostró ser infiel, por lo tanto Dios, para asegurar que el segundo pacto no se rompiera, lo pone en manos del segundo Adán, el Señor del cielo. Después de la caída, Adán no fue mantenido como nuestro representante. Él y Eva eran individuos como lo somos nosotros y solo debían aferrarse por la fe a la pronunciación de misericordia contenida en esta promesa, como realmente lo hicieron, y por eso fueron salvados. No lo menciono, pero debemos creer y obedecer si es que somos eternamente salvos. La fe y la obediencia son condiciones que van antes de nuestra salvación. Pero lo que niego es que estas cosas sean propuestas por Dios a Adán o que Dios trate con Adán en esta promesa bajo el pacto de obras como lo hizo antes de la caída. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser eso cuando Adán y Eva eran ahora prisioneros en el patíbulo sin la capacidad para realizar ninguna condición? La verdad es esta: Dios, como recompensa de los sufrimientos de Cristo, promete dar a los elegidos fe y arrepentimiento para llevarlos a la vida eterna. Y ambas cosas, y todo lo demás que fuese necesario para su felicidad eterna, y fueron ellos infaliblemente asegurados en esta promesa. Esto, de ninguna manera, es una trivialidad. Es una cuestión de gran importancia. A falta de saber esto, la gente ha sido engañada durante mucho tiempo. Se les ha enseñado que deben hacer esto y aquello, y que de este modo están bajo un pacto de obras y luego, por hacer esto, ellos podrán ser salvos. Mientras que por el contrario, se debe enseñar a las personas que el Señor Jesús fue el segundo Adán, con quien el Padre hizo pacto por el hombre caído, que ahora no pueden hacer nada por sí mismos y por lo tanto deben acercarse a Dios, rogándole que les dé fe, por medio de la cual serán capacitados para aferrarse a la justicia de Cristo. Y esa fe, entonces, se manifestará en ellos por sus obras, por amor y gratitud al siempre bendito Jesús, su Redentor más glorioso, por lo que Él ha hecho por sus almas. Esto es un esquema escritural consistente. Al no sostener esto, eventualmente nos encontraremos en uno de los dos extremos. Me refiero al antinomianismo por un lado o al arminianismo por el otro, de los cuales el buen Dios pueda liberarnos. Pero para proceder, por la simiente de la mujer, debemos entender al Señor Jesucristo, quien a pesar de ser Dios mismo, llegó por nosotros los hombres y nuestra salvación a tener un cuerpo preparado para Él por el Espíritu Santo y a nacer de una mujer que nunca conoció hombre y por su obediencia y muerte expiar la transgresión del hombre y traer una justicia eterna, obrar en ellos una nueva naturaleza y por lo tanto herir la cabeza de la serpiente, es decir, destruir su poder y dominio sobre ellos. Por la simiente de la serpiente debemos entender al diablo y a todos sus hijos, a quienes Dios permite que tienten y tamicen a sus hijos, pero, bendito sea Dios, no pueden llegar más allá de nuestro talón. Suele dudarse, pero Adán y Eva entendieron esta promesa en este sentido, porque es claro que en la última parte del capítulo se instituyeron los sacrificios. ¿De dónde pudieron haber venido esas pieles sino de las bestias inmoladas en sacrificio, de las cuales Dios les hizo abrigos? Encontramos a Abel, así como a Caín, ofreciendo sacrificio en el siguiente capítulo. Y el apóstol nos dice que lo hizo por fe, sin lugar a duda, en esta promesa. Y Eva, cuando nació Caín, dijo: «He obtenido un hombre del Señor»,
Algunos suponen más que Eva fue la primera creyente y por lo tanto lo traducen así: la simiente, no de la, sino de esta mujer, magnifica mucho más la gracia de Dios que ella, el primer humano transgresor, fuese la primer partícipe de la redención. Adán también creyó y fue salvo, porque a Adán y a su esposa el Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió, que era un símbolo extraordinario de haber sido revestidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa se cumplió literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Satanás le mordió el talón cuando lo tentó durante 40 días en el desierto. Le mordió el talón cuando levantó una fuerte persecución contra él durante el tiempo de su ministerio público. De manera especial le lastimó el talón cuando nuestro Señor se quejó de que su alma estaba muy triste hasta la muerte y sudó grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra, en el huerto. Él le mordió el talón cuando puso en el corazón de Judas traicionarlo y lo golpeó aún más que nada cuando sus emisarios lo clavaron en un madero maldito y nuestro Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en todo esto, el bendito Jesús, la simiente de la mujer, hirió la cabeza maldita de Satanás. Porque en cuanto fue tentado, pudo socorrer a los que son tentados. Por sus llagas hemos sido curados. El castigo de nuestra paz estaba sobre él. Al morir, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al demonio. De esta manera nulificó a los principados y potestades y los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta promesa se ha cumplido en los elegidos de Dios, considerados colectivamente tanto antes como desde la venida de nuestro Señor en la carne, porque ellos pueden ser llamados la simiente de la mujer. No te maravilles de que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús deban sufrir persecución. En esta promesa hay una enemistad eterna puesta entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, para que aquellos que nacen según la carne no puedan sino perseguir a los que nacen según el Espíritu. Esta enemistad se manifestó poco después de que esta promesa se revelara, en que Caín mordiera el talón de Abel. Continuó en la iglesia a través de todas las edades antes de que Cristo viniera en carne, como la historia de la Biblia y el capítulo 11 de los Hebreos muestran claramente. Satanás se enfureció excesivamente después de la ascensión de nuestro Señor, atestigua los hechos de los apóstoles y la historia de los cristianos primitivos. Ahora se enfurece y seguirá enfureciéndose y se mostrará, en mayor o menor grado, hasta el final de los tiempos. Pero no dejemos que esto nos consterne, porque en todo esto, la semilla de la mujer es más que conquistadora y aplastará la cabeza de la serpiente. Así como los israelitas, cuanto más se les oprimía, más aumentaban. Así fue con los apóstoles. Y así fue con sus seguidores inmediatos. La sangre de los mártires fue siempre la semilla de la iglesia, y a menudo me he sentado con asombro y deleite y admiro cómo Dios ha hecho que los mismos planes que sus enemigos idearon para obstaculizar se convierten en los medios más efectivos para propagar su evangelio. El diablo ha tenido tan poco éxito en la persecución que si no supiera que él y sus hijos, de acuerdo con este versículo, no pueden dejar de perseguir, hubiera pensado que él utiliza toda su fuerza para quedarse quieto. ¿Qué consiguió al perseguir a los mártires en tiempos de la Reina María? ¿No fue la gracia de Dios excesivamente glorificada en el apoyo que les brindó a ellos? ¿Qué consiguió al perseguir a los buenos viejos puritanos? ¿No constituyó la población de la Nueva Inglaterra? O para acercarse a nuestros propios tiempos, ¿qué ha conseguido al sacarnos de las sinagogas? ¿No ha prevalecido la palabra de Dios más poderosamente? Mis queridos oyentes, deben excusarme por ampliarme en este tópico. Dios llena mi alma cuando llego a este tema. Puedo decir con Lutero: si no fuera por la persecución, no podría entender la Escritura. Si aún se le permitiera a Satanás morderme más el talón y sus siervos me metieran en la cárcel, no lo dudo, pero incluso eso solo serviría para acentuar más los moretones de su propia cabeza. Recuerdo un dicho del entonces Lord Canciller al piadoso Bradford: «Has hecho más daño», le dijo él, «por tus exhortaciones en privado en la cárcel que cuando predicabas antes de que te metieran».
La promesa del texto es mi apoyo diario. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Además, esta promesa también se cumple, no solo en la iglesia en general, sino en cada creyente en particular. En cada creyente hay dos semillas, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, la carne maquinando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Es con el creyente, cuando crece en gracia en su corazón, como fue con Rebeca cuando concibió a Esaú y a Jacob en su vientre. Ella sintió un forcejeo y comenzó a sentirse incómoda. Si es así, dice ella, ¿por qué estoy así? Así la gracia y la naturaleza luchan, por decirlo de alguna manera, en el vientre del corazón del creyente. Pero tal como fue dicho allí, el mayor servirá al menor, así es aquí. La gracia al final obtendrá lo mejor de la naturaleza. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Muchos de ustedes que han creído en Cristo quizás encuentren alguna corrupción particular aún muy fuerte, tan fuerte que a veces estén listos para clamar con David: caeré algún día de la mano de Saúl. Pero no temas, la promesa en el texto asegura la perseverancia y la victoria de los creyentes sobre el pecado, sobre Satanás, la muerte y el infierno. ¿Qué pasa si aún persiste la corrupción y la simiente de la serpiente les hiere el talón, irritando y perturbando sus almas justas? No temas, aunque vayas desfalleciendo, persiste. Todavía herirás la cabeza de la serpiente. Cristo murió por ti y aún un poco más, y Él enviará la muerte para destruir el mismo ser del pecado en ti. Esto me trae a mostrar la manera más extensa en que se cumplirá la promesa del texto, es decir, en el juicio final, cuando el Señor Jesús presente a los elegidos a su Padre sin mancha ni arruga ni nada por el estilo, glorificados tanto en cuerpo como en alma. Entonces, la simiente de la mujer dará el último y fatal golpe, le destrozará la cabeza a la serpiente. Satanás, el acusador de los hermanos, y toda su simiente maldita serán expulsados y nunca más perturbarán la simiente de la mujer. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre y se sentarán con Cristo en tronos en majestad en las alturas. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque cosecharemos una cosecha eterna de consuelo si no desmayamos. Atrévanse mis queridos hermanos, a seguir al capitán de su salvación, quien fue perfeccionado a través de los sufrimientos. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. No teman a los hombres, no se desanimen por el engaño de sus corazones, no teman a los demonios, obtendrán la victoria incluso sobre ellos. El Señor Jesús se ha comprometido a hacerlos más que vencedores en todo. Supliquen a su Salvador, supliquen a la promesa. Luchen con Dios en oración. Si les ha sido dado creer, no teman si también se les debe dar para que sufran. No se aterroricen por sus adversarios. El Rey de la Iglesia los tiene a todos en una cadena. Sean amables con ellos, rueguen por ellos, pero no les teman. El Señor traerá de regreso su arca, aunque en este momento esté siendo conducida por el desierto, y Satanás, como un rayo, caerá del cielo. ¿Hay algún enemigo de Dios aquí? La promesa del texto me anima a desafiarte. La simiente de la mujer, el siempre bendecido Jesús, herirá la cabeza de la serpiente. ¿Qué significa toda tu malicia? Solo estás enfureciendo las olas del mar, esputando tu propia vergüenza. Para ti, que estás sin arrepentimiento, se reserva la negrura de la oscuridad para siempre. El Señor Jesús se sienta en el cielo, gobernando sobre todos y haciendo que todas las cosas obren para el bien de los hijos de Dios. Él se burla de ti, te tiene en la mayor burla y por lo tanto yo también. ¿Quién eres tú que persigues a los hijos del Dios siempre bendito? Aunque yo sea un pobre jovenzuelo, el Señor Jesús, la simiente de la mujer, me permitirá herir tu cabeza. Mis hermanos en Cristo, creo que no hablo así en mi propia fortaleza, sino en la fortaleza de mi Redentor. Sé en quién he creído, estoy convencido de que Él mantendrá su promesa, la cual yo le he solicitado.
El que ha prometido que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente es fiel. Que todos experimentemos el cumplimiento diario de esta promesa, tanto en la iglesia como en nuestros corazones, hasta que lleguemos a la iglesia del primogénito, los espíritus de los hombres justos hechos perfectos, en la presencia del gran Dios nuestro Padre Celestial, a quien con el Hijo y el Espíritu Santo se le atribuya todo el honor, el poder, la fuerza, la majestad y el dominio ahora y para siempre. Amén.